Estimadas y estimados estudiantes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video de la asignatura de Cálculo 2. En esta oportunidad estaremos trabajando con ejemplos de aplicación en el cálculo de áreas. Los contenidos que revisaremos en este video corresponden a el ejemplo de una aplicación de integrales dobles en el cálculo de área, y los indicadores de logros son calcular áreas y volúmenes aplicando la integración doble de funciones de dos variables. Analiza sistemáticamente los componentes del problema, distinguiendo aquellos elementos, información y herramientas matemáticas que permitan su resolución, de aquellos que no son relevantes. Empezamos. El problema que resolveremos dice lo siguiente. Un plotter de corte debe generar la región indicada en la figura. Calcule mediante integración doble el área considerando que todas las medidas están expresadas en centímetros. Entonces tenemos que el plotter debe cortar de acuerdo a esta forma, y para esto vamos a utilizar las integrales dobles. Voy a agrandar un poco el gráfico para que poder ver mejor lo que vamos a calcular. Y lo primero que vamos a hacer en este caso, vamos a identificar y D va a ser la región donde vamos a calcular estas integrales. Entonces vamos a observar primero que el eje X se está moviendo entre el valor 0 y 2. Y luego que el eje Y se está moviendo entre 0 y 4. Expresando esto con notación matemática, vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que el conjunto D es igual a todos los puntos X, Y que están en R cuadrado, ¿no es cierto?, en ese plano, y que el X, aquí lo voy a anotar, se mueve entre 0 y 2, menor o igual, ¿no es cierto? 0 y 2. ¿Y el Y? ¿Por dónde se movía el Y? Entre, en este caso, X cuadrado menor o igual que Y con respecto al 4X menos X al cuadrado. Seguramente usted se estará preguntando que yo dije que el valor de Y se movía entre el 0 y el 4, pero observe que este valor de Y, en este caso, por arriba, ¿no es cierto?, se está moviendo con esta función. Observa que es Y es igual a 4X menos X al cuadrado. Y por abajo, lo que yo estoy marcando aquí en la gráfica, corresponde a la parábola X al cuadrado. Por eso que digo que, a pesar de que en el gráfico nosotros podemos mirar qué valores toma Y, pero en esta área donde nosotros estamos, digamos, en este trozo, nosotros, el Y se está moviendo por esos valores. Bien, una vez que tenemos definida el área, perdón, la región donde vamos a calcular la integral doble, vamos a calcular el área. Y para esto vamos a hacer lo siguiente, vamos a calcular el área directamente, y el área la definimos de la siguiente manera. A es igual al 0 y al 2, que son los valores por donde se mueve X, y luego X al cuadrado, 4X menos X al cuadrado, esto es menos, que son los valores por donde se mueve Y, luego esto va a ser de Y de X, y esta es nuestra área. Y para calcular esta área, obviamente vamos a utilizar las integrales dobles, y recuerde que vamos a integrar de adentro hacia afuera. Entonces, para escribir esto de forma ordenada, voy a dejar que esta es la integral de 0 a 2. Voy a poner aquí un paréntesis en corchete para poder diferenciar la integral que está más hacia el interior. Así que esto va a quedar X al cuadrado, y aquí era 4X menos X al cuadrado, y esto con respecto a Y. Y no se olvide que después que calculemos esta integral, vamos a integrar con respecto a X. Empezamos a integrar. ¿Qué nos quedaría? Nos queda que 0 a 2, la integral de 0 a 2, y observe que la integral de DI es directamente Y. Así que esto sería Y, y este Y va a estar evaluado en, primero, Y es igual a X al cuadrado, que es el límite inferior del intervalo, y luego Y es igual a 4X menos X al cuadrado.
Observe que estoy calculando esta integral, la integral de 1, ¿no es cierto? 1 por di, esto es i, ¿ya? Y en los intervalos, el intervalo por donde se mueve es en el extremo inferior x al cuadrado y en el extremo superior 4x menos x al cuadrado, que era lo que acabamos de calcular acá. Aquí voy a... Entonces se ve ahí sí, ahí se ve mejor. Y luego, no se olvide que esto es con respecto a x. Después vamos a calcular la otra integral. Así que, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría que este a es igual a, mantengo la otra integral de 0 a 2, y ahora voy a aplicar evaluar en el extremo superior primero, menos el extremo inferior. Y ahora donde dice y, yo voy a escribir 4x menos x al cuadrado. Entonces, esto sería, evaluando esta integral que voy a obtener, en el primer caso sería 4x menos x al cuadrado, y luego menos, en este caso, el otro extremo es x al cuadrado. Así que quedaría esto menos x al cuadrado. Y esto lo vamos a integrar después con respecto a x. Una vez que tenemos esa integral, yo puedo aquí agrupar los términos. Sería la integral de 0 a 2, y esto sería 4x menos 2x al cuadrado. Menos 2x al cuadrado. Y no se olvide que esto lo vamos a integrar ahora con respecto a x. ¿Qué nos queda? Nos queda ahora una integral de una variable, donde vamos a calcular primero la integral de forma simbólica y después vamos a evaluar los puntos. Entonces vamos a obtener que el área sería igual, en este caso, a, al calcular esta integral, el 4x nos quedaría como 4 por 1/2 de x al cuadrado menos 2 por 1/3 de x al cubo. Y esto no olvide que lo tenemos que evaluar ahora entre 0 y 2. Si usted observa, yo puedo reescribir esto para ordenarlo un poquito, y este 4 por 1/2 en realidad esto es 2. Así que voy a dejar esto como 2x al cuadrado menos 2/3 de x al cubo, 2/3 de x al cubo, y ahora sí todo esto evaluado entre 0 y 2. Y para poder calcular esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar el valor de x entre el 0 y el 2. Entonces, en el primer caso, donde dice x, ahora va a decir 2. Estoy evaluando el límite superior. Entonces, esto nos quedaría como 2 por 2 al cuadrado menos 2/3 por 2, y todo esto elevado al cubo. El primer término. ¿Y qué dice el teorema fundamental del cálculo? Dice menos 2 por 0 al cuadrado menos 2/3 por 0 al cubo. Ahora observe que lo que está pasando en este caso. Tenemos que este valor es 0 al multiplicar por 0, y este también será 0. Entonces nosotros hacemos el cálculo. Si nosotros hacemos el cálculo de esto, nos estaría quedando finalmente que esto es 8/3. Y esto aproximadamente es 2,67. Y con eso ya podemos dar respuesta a la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Aquí está. Vamos a mirar el problema nuevamente. ¿Y qué dice el problema? Calcule mediante integración doble el área considerando todas las medidas antes expresadas en centímetros. Entonces, la respuesta es la siguiente. El área de la región que se cortará es de aproximadamente, lo voy a dejar ahí aproximado también, 2,67 centímetros cuadrados. Y eso lo hemos calculado con la integral doble. Recuerde que lo primero que hicimos en este caso fue tomar el valor de la región, y sacamos el valor de la región directamente desde los datos del problema, desde el gráfico. Recuerde que identificamos los valores por donde se movía
el valor de x y luego por donde se movía el valor de y en esta área que corresponde a esas dos funciones. Y posteriormente hicimos el cálculo de las integrales dobles, donde primero calculamos la integral que está más hacia el interior, que corresponde a esta integral, evaluamos en los extremos y posteriormente calculamos la otra integral. También evaluamos en los extremos y ahí obtuvimos el valor final, que eran los 8/3. Y con eso vimos que el área de la región que va a cortar este plotter corresponde a 2,67 centímetros. Y con esto damos por finalizado este problema.